Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también la hermana República de Bolivia y la hermana República de Colombia. Viene a ser el fundador del partido político FREPAP consigo el pescadito y en especial, compilador del Decálogo Universal que fue prefijado para estos últimos días. Pero como prefijado para estos últimos días, es por la sencilla razón que cuando Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo, lo traes a este monte porque he escrito mandamientos y ley para enseñarles, Éxodo 24:12. Y cuando Moisés se fue al monte, Moisés se demoró 40 días, 40 noches, el pueblo se inquietó mucho, aunque dicen los sabios, no tanto fue por el pueblo, sino es que el pueblo netamente, el pueblo hebreo, fue solamente 670,000, pero salieron casi 3 millones de habitantes. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Quiénes eran los demás? Eran pueblos, como antes había muchas guerras y a los soldados los tomaban prisioneros y los mandaban a trabajar a las canteras, los mandaban pues, a hacer todo lo que es una labor digamos, la agricultura, hacer adobes, etc. Eran pues todos esclavos. Ahí los mandaban a trabajar como esclavos, entonces salieron juntos con ellos. Y ellos pues, tenían otro tipo de costumbres, adoraban otro tipo de dioses. Y cuando llegaron al monte de Sinaí, Moisés se demoró, hubo tanta presión que le hicieron, mejor traigan, dijo Aarón, traigan sus aretes, sus arcillos, traigan, eran de oro, por eso dicen los sabios, salieron con oro, salieron de Egipto, pero para su mal, porque al final terminaron adorando al oro. Entonces vemos que hicieron un becerro y empezaron al día siguiente hubo fiesta, presentaron holocaustos al dios Baal, porque la palabra encontramos ahí que adoraron a Baal, y según la escritura, adorar es presentar holocaustos de acuerdo a Génesis capítulo 22, ahí esclarece de qué manera se adora. Entonces empezaron a adorar a Baal presentando holocaustos, y Moisés desciende con los mandamientos y ve esa traición que Dios hizo al pueblo. El pueblo hizo esa traición a su creador. ¿Qué hace Moisés? Rompió los mandamientos, se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Y al romperse ese compromiso, llames así que Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, y Moisés tuvo que ayunar 40 días más para que no lo desaparezca. Porque le dijo, yo voy a desaparecer este pueblo y en ti voy a formar la descendencia. Y dijo, Señor, ¿qué dirán las naciones? Los sacaste a tu pueblo para exterminarlos en el desierto. No. Entonces se compadece Dios, le da una oportunidad, y por las súplicas que hace Moisés, porque ayunó 40 días más, estamos hablando 80 días, y posteriormente le dice a Moisés, labra 2 piedras como las primeras y sube a mí al monte. Otra vez ayunar 40 días, 40 noches, total ayunó 120 días Moisés. Pero esta segunda vez que fue ya no para el pueblo hebreo, porque se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Se escribe para el futuro. Por eso dice el Salmo 118, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Habla de un pueblo que tiene que criarse, formarse en el futuro. Y al formarse, criarse este pueblo en el futuro, Pablo menciona en Romanos 10, 19, 20, 21, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. O sea que levanta un pueblo para poner a celos con gente insensata, con gente torpe, necia, con gente que no tiene nada de conocimiento de lo que es de Dios. ¿Para qué? Para poner a celos. ¿En qué sentido a celos? Tiene que practicar la misma doctrina que el pueblo natural. Digamos un ejemplo,
Dios le dijo a su pueblo, oh Israel, Jehová es uno, o Yahweh es uno. Mejor vamos a nuestras palabras comunes, en que es en griego también, pero vamos a decir, oh Israel, Dios es uno. ¿Ya? Entonces, también le dijo a su pueblo, guardarás el Shabbat, guardarás el sábado. Entonces tiene que levantarse un pueblo que tenga un solo Dios, adore un solo Dios, y también tiene que guardar el sábado, porque el sábado es un día, la fiesta de Dios, como dice Levítico 23, 1, 2 y 3, es la fiesta de Dios, mi fiesta, dice Dios. Entonces es una fiesta. Entonces vemos acá que tiene que levantarse un pueblo que tiene que practicar la misma doctrina que el pueblo natural. Y algo más, el pueblo natural no practica los sacrificios porque le fue quitado en el monte Sinaí, también es otro punto para hablar, pero en este pueblo se forma en los gentiles y practica justamente los ritos sagrados. Ya otro momento estaremos esclareciendo un poquito más. Pero se levanta un pueblo con los gentiles y con el calendario de los gentiles. Se junta un pueblo con los gentiles, con gentiles, a las finales se van a juntar ambos, tanto los que están escritos en el libro de la vida, tanto gentiles como judíos. Eso, a las finales habrá un solo pueblo. Al final Dios aplicará su propio calendario que Dios estableció. Entonces, pero por ahora, un pueblo formado en los gentiles y con el calendario de los gentiles. Por eso dice Pablo, resaltando de Oseas, Romanos 9, 25 o 26, como en Oseas dice, llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. Este no es su pueblo, somos gentiles, pero lo llamaré pueblo mío. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, no somos su pueblo, pero ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea que Dios levanta un pueblo en el futuro, tenía que levantar en los gentiles con gentiles, al iniciar. Entonces ahora, para eso estamos viendo que viene el punto más importante, que se forma este pueblo en los gentiles, aparecen los mandamientos, primero al revés. ¿Cómo de al revés? Primero Dios lo sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó al monte, y el pueblo no recibió la ley de Dios, lo sacó en grupo. Ahora es al inverso, primero al postrer Moisés le entrega los mandamientos y luego le dice, ahora sí junta de uno en uno, como dice Isaías, o como dice nuestro maestro, de dos en dos, de uno en uno. Ahora es al inverso, de uno en uno, tiene que, así como la cenicienta, juntando de grano en grano, y de los cuatro cabos de la tierra. Ese es el trabajo que no se hace ni un día ni en dos, son varios años. Estamos hablando de 7 tiempos, estamos hablando de un promedio de 490 años de la salida de la palabra hasta su final. Y tiene que pasar por 7 tiempos, nuestro maestro cuando conversa con los colombianos, dice habrá 7 ángeles aún 8. Entonces estamos hablando pues el tiempo que tiene que, hasta que todos sean juntados, o sea, mucho pan que rebanar. Bueno, es un pequeño preámbulo que estamos haciendo concerniente a este pueblo que se forme los gentiles. Ahora para esta tarde hemos preparado un tema bonito, interesante, es interesante porque estaba revisando el mensaje que realizó el conductor guía espiritual de nuestra institución, señor Ezequiel Jonás Atahualpa Molina. Fue un día domingo en Longchang, en un 13 de marzo del año 2016. Entonces, empezó eso digamos, a aconsejar a los hermanos, y mis hermanos pues lo han grabado, y de esa grabación se ha buscado que plasmar unas hojas que tengo ahora. Y viendo acá, dice así, vamos, el punto importante, ¿no? Dice, cómo los espíritus malos inician su trabajo en el hombre. O sea, lo que trabajan en los espíritus negativos son los que trabajan en el hombre. ¿Cómo trabajan? Primero trabaja con la impaciencia, ser una persona impaciente que no puede soportar, una persona que, ¿cómo le puedo decir? Quiere que todas las cosas se hagan al instante y que se hagan de acuerdo a lo que él piensa. Él se convierte en una persona impaciente. Y entonces de ahí, como es impaciente, trabaja con la impaciencia, y esa impaciencia lo lleva a ser inseguro. Entonces viene con la inseguro, y al convertirse en una persona insegura,
viene la incertidumbre. Entonces él esclarece y dice lo siguiente, se convierte, el impaciente se convierte en una mente ansiosa, ligero para pensar, y así nos pone la ansiedad, y esto provoca desconfianza. O sea que se convierte en una mente ansiosa, ligero para pensar mal, o ya no es una persona paciente, ya no. Lo primero que se convierte en una persona ansiosa y ligera para pensar siempre mal, para pensar siempre mal. Entonces, todo le da con malicia, piensa doble, aunque dice el dicho, nadie habla de ciencia sino, nadie te habla de experiencia, no, nadie de ciencia sino de experiencia. Y otra es, dice, cada ladrón piensa de acuerdo a su condición, así se convierte la persona. Entonces, como no anda bien, ya todo lo ve mal. Eso dice Tito 1:15-16. Todo es limpio para los limpios, pero más contaminados e infieles nadie limpio, antes su conciencia y su alma están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos la niegan. Entonces vemos acá, se convierte en una mente ansiosa, ligera para pensar mal. Así nos pone la ansiedad y esto empieza a provocar desconfianza ya. Ya no confía en uno ni confía en... Y en misma persona también confía. Ya no hay confianza y viene la incertidumbre. Y en un corto tiempo se hace frágil para todas las cosas. Ya está buscando cualquier pretexto, bien para hablar mal, para pensar mal. Ya se convierte pues, en una persona inestable. Por eso viene, se convierte en una persona frágil. Eso pasa a mucha gente, esa es una arma del adversario, y de allí viene el enojo, porque empieza a amargarse ya. Aparte de ser impaciente, una mente ansiosa, ya se vuelve una persona desconfiada, es acompañado con el enojo, porque para todo se enoja, ya no controla sus sentidos, sino lo controlan a él. ¿Ya? Entonces ya se vuelve una persona ansiosa, o sea, se empieza a enojar, ¿no? Perdió la confianza o empieza a perder la confianza y da presto a recibir todo pensamiento malo, ligero. Entonces se convierte en preso de sus propios pensamientos ahora. Aparte que se vuelve frágil, ¿no? Ansiosa, frágil, desconfiado, se convierte en una presa fácil del mal. ¿Por qué? Porque se volvió impaciente, inseguro. Ese es el problema, por eso recomienda. Y luego dice, hay otro que su boca le gana, o sea que ya no controla su boca, ya no. Por eso dice el proverbio, el sabio escucha, el inteligente opina y el necio grita. Entonces ya nos convertimos en necios ya. Si no es necios, nos convertimos en necio, empezamos a vociferar, a hablar, ya no hay control en nuestra boca, hablamos por hablar nomás ya. Y hablamos con el hígado, en otras palabras. Por eso dice, su boca le gana, ellos ya estos son peores todavía que el anterior. Alguien le habló torpemente, le contesta igual o peor. Por ahí entra el aborrecimiento y empieza a aborrecer a una persona, ya lo aborrece ya, porque no está de acuerdo contigo, le empieza a aborrecer. Y después del aborrecimiento viene la discriminación, ya lo discriminas, no, esto no está de acuerdo conmigo, tú eres de acá, tú eres de allá, no estás, no. Y empieza a aborrecer y a discriminar. Ese es el gran problema cuando la persona se vuelve impaciente, insegura. Luego dice aborrecimiento y viene la discriminación unos a otros. Son los que pleitean, empiezan a pleitear, hacen discusiones en gran manera, viene la discusión ya, a discutir, a pelear, a enojarse, y así empieza la cosa. Por eso dice, ¿de dónde sale pues la malicia? Sale del interior del hombre. ¿Por qué? Porque si no nos limpiamos por el interior, porque si no se limpia va a ser devorado. O sea, el adversario lo devora. Por eso incluso dicen en sabiduría, 1, 2, 3, 4 y 5, que la sabiduría no habita en un corazón de doblez, ni tampoco en el cuerpo instrumento del pecado. Y entonces ya no.
y luego ya de ser convertirse, digamos, en algo amigo, se convierte en un enemigo, ya se aparta ya, listo. O sea, entonces el otro aprovecha y lo devora. Ese es el gran problema, lo que estaba mencionando en este mensaje. Y luego dice, el mal vendrá para su tentación, ya todo empieza a tentarlo, y como viste, empieza a tramar en su mente, como hemos hablado sobre la tentación. Primero viene pues en el pensamiento todo, pues viene la acción. Primero viene el pensamiento, quema como un fuego y lo impulsa a cometer el error. Y después que cometió el error viene la muerte, dice el apóstol Santiago. Luego, si lo que está adentro saldrá para, no, lo que está adentro sale para la parte exterior. Claro, pues ya, lo que está en el pensamiento ya lo, ¿no? Así como dicen Cantares hablando del amor, no despertéis el amor, dice, hasta que yo quiera, no despertéis. Entonces lo que tiene pensado lo despertó y se malogró todo. Entonces lo que está dentro, dice, ¿no? El mal, de ahí viene el aborrecimiento. Y después de esto acontece que ya fue obra del adversario. Después de esto viene ya el aborrecimiento. Ahora tocaremos el tema sobre el aborrecimiento en esta tarde. Vamos a hablar sobre el aborrecimiento. Si hablamos del aborrecimiento, según el diccionario de la lengua española, lo define que el aborrecimiento es tener una aversión a algo o a alguien, tener un rechazo, gran rechazo a alguien, tener un desprecio o aborrecimiento o detestar o odiar a alguien. Eso viene a ser el aborrecimiento. O sea que viene a ser, hay un rechazo, empezamos a rechazar, empezamos a despreciar, ¿no? Empezamos a detestar, a odiar a algo. Pero ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué el aborrecimiento? ¿Cuál es el motivo? Hay varios motivos para hacer esto. Uno viene a ser más o menos porque alguien pues nos ha hecho daño a nuestro bienestar, algo ha pasado y entonces empezamos a aborrecer a esa persona, o sea hombre, sea mujer, o digamos por X cosas afectó nuestra salud, o de repente pues pasó algo en el hogar, desestabilizó un poco el hogar, entonces yo le empiezo a aborrecer a esa persona. De repente pues no, lo que estamos tan en paz, vino y hizo un movimiento y entonces se turbió las aguas, o no hay tranquilidad en la familia, entonces empezamos a aborrecer a esa persona. O por de repente porque alguien nos ha humillado, alguien nos humilló por alguna cosa, ya sea por la doctrina o por alguien, nos hizo quedar mal de repente públicamente, yo pensando que tenía la razón, me humilló, etc. Entonces, antes de darle la razón, no, empezamos a aborrecer a esa persona, viene el aborrecimiento, ¿no? Empezamos ya a rechazarlo, no, este no va conmigo, lo empiezo a despreciar, lo detesto, lo empiezo a odiar, no quiero nada. Eso es algunos puntos, porque es amplio sobre ese tema. Pero ese aborrecimiento, ese odio, ese desprecio que sentimos, no nos lleva pues a ninguna parte, no nos lleva a ninguna parte. Por el contrario, nos enferma el alma, no tenemos paz. Por eso dice el dicho, de un mal siempre sale un bien. De un mal siempre sale un bien. Vemos acá la parte negativa, que por algo que nos hicieron, nos desestabilizaron, por alguien que de repente pues algo aconteció que ya no lo podemos pasar a esa persona. No pasa con nada, bueno. Entonces empezamos a hablar mal inclusive de esa persona, etc. Entonces ya eso no está bien. Pero ¿qué cosa conseguí con todo ello? Con aborrecer a mi hermano o a mi hermana. ¿Qué pasó? Me enferma el alma. Y no tengo paz conmigo mismo, lo más triste. Por eso dice en Eclesiástico 30, 26 y 22, Eclesiástico 30, 26 y 22, que la envidia y la ira acortan la vida, que la envidia y la ira acortan la vida, y las preocupaciones hacen envejecer antes de tiempo.
No te dejes dominar por la tristeza, ni te abandones a tus preocupaciones. Ama la vida, consuela tu corazón, destierra la tristeza, porque la tristeza ha perdido a muchos y no puede traer ventajas. Ya no hay paz conmigo mismo, me siento, digamos, ya triste, acongojado, qué sé yo, ya no empiezan los problemas. Entonces, antes de mejorar, me enferma. Estaba revisando de un especialista de medicina preventiva y de salud pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Albert J. Jovel. Él asegura que se ha descubierto que quienes están llenos de aborrecimiento, están llenos de odio, tienen alterada su capacidad de razonar y de ver las cosas, por lo que se le trata claramente de una enfermedad mental, debido a que genera violencia. Tendrá que ser abordado como un problema de salud pública. Imagínense cómo lo define este especialista en medicina preventiva y de salud pública. ¿Cómo lo define? Vuelvo a repetir. Asegura que se ha descubierto que quienes están llenos de aborrecimiento, están llenos de odio, tienen alterada su capacidad de razonar. Claro, pues cuando viene, pues imagínense, te entra el odio, te entra un aborrecimiento, un resentimiento, te entra de todo, cosa que ya no razonas, por más que te diga, estás envenenado, por más que te hablen, no actúes así, no, y no. ¿Ah? Ya no mira bien las cosas, por lo que se trata claramente de una enfermedad, por eso lo tratan como una enfermedad mental. ¿Por qué lo tratan de una enfermedad mental? Debido a que genera violencia. Porque si tiene, digamos, una pequeña reunión que hubiese, como lo aborrece, empieza también, de repente puede dar pues, palabras indirectas, hirientes, etc., y terminan de repente hasta peleando, que se puede cometer cualquier error de su vida. ¿Por qué? Porque ha generado pues violencia ya. La ira ha empezado a hacer violencia, tendrá que ser abordado como un problema de salud. Por eso dice el Proverbio 29, 22 y 23, el hombre iracundo provoca contiendas, el furioso a menudo peca. Salmos 37, 8, desecha la ira y el enojo y no te alteres, que eso empeora las cosas. Ahora amigos, si nosotros practicamos la doctrina de Dios, tenemos que hacer una diferencia. Si nosotros practicamos la doctrina de Dios con mayor razón, debemos sujetarnos a lo que Dios establece. ¿Está bien? Uno puede ser un aborrecimiento porque desconocemos los propósitos de Dios, pero si estamos practicando la doctrina de Dios, estamos practicando lo dicho de Dios, y vivo con ese aborrecimiento porque alguien habló mal de mí, o porque, qué sé yo, hizo algo contra mí, lo aborrezco, lo odio a esa persona. Y si soy religioso, soy una persona que estoy practicando la cosa de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Estará bien mi actuar? ¿Estará bien mi proceder? Vemos acá, por ejemplo, cuando uno sí conoce, podemos repetir lo que dice Tito, todas las cosas son limpias a los limpios, más a los contaminados e infieles nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Yo practico la doctrina de Dios y profeso que conozco a Dios. Conozco a Dios. Pero con tus hechos, tu conducta, lo niegas. Entonces, ¿qué pasa? Uno viene a ser abominable y rebelde, reprobado para toda buena obra. Entonces nos obliga, si conocemos la doctrina de Dios,
nos obliga a hacer un cambio en nuestra vida, a no guardar ese resentimiento en nuestro corazón, a no guardar ese rencor dentro de nuestro corazón, a no guardar. ¿Ah? ¿Por qué tenemos que detestar a nuestro hermano? ¿Por qué? ¿Qué? Porque no está de acuerdo con mis ideas. Por eso. Porque la Escritura te recomienda, un versículo bíblico, que nos recomienda el apóstol Pablo. Supongamos que sea así. Dice lo siguiente, Tesalonicenses, capítulo, vamos a ver, vamos a ver, Tesalonicenses. Vamos a ver un ratito, por favor. Estamos buscando. Listo. Tenemos acá, 2 Tesalonicenses 3, 6 y luego 15. Dice en el 6, empero denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Te recomienda primero que te apartes de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. O sea, diferente, otra forma de pensar. Muy bien, ya me aparto, pero está bien, estará bien que me aparte. Y luego dice, 15, mas no lo tengáis como enemigo, sino molestarle como hermano. Mas no lo tengáis como enemigo. No te dice que lo tienes que odiar, lo tienes que aborrecer. No dice eso. ¿No? Dice que mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle, si en caso ves que está mal. Entonces, esa es la forma. O sea, no andes de acuerdo con sus ideas, sí, pero no como persona, no lo puedes votar. No lo puedes odiar, no lo puedes aborrecer a tu hermano. Porque si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, entonces, ¿dónde quedaría, como dice Levítico 19 y 18? Si un siervo del Señor, dice en esta versión, no debe andar peleando. Más bien deben ser amables con todos. ¿Ah? En esta versión, un siervo del Señor no debe andar peleando, discutiendo, no debe andar. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, dice en esta versión. Ya nos está recomendando. Si practicamos la doctrina de Dios y estoy haciendo las cosas al revés, con mis hechos lo estoy borrando todo, entonces ¿qué? Por eso recomienda, un siervo del Señor no debe andar peleando, no debe andar discutiendo, no. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, capaz de enseñar. Pero a veces me pongo a pensar, pues ni él mismo no entendió nada, ¿qué va a enseñar a otros? Solamente aprendió a aborrecer. Entonces, ¿qué? Acá obligatoriamente tenemos que empezar, así como Pablo le dijo a Timoteo, preocúpate en leer, en enseñar y exhortar. Entonces, esa es la forma. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:14, ¿no? Dice acá, ser amable con todos, tampoco buscar la venganza, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. ¿Por qué guardar rencor? ¿Por qué guardar ese resentimiento, ese rencor, ese odio? ¿Por qué? ¿Por qué detestar a nuestro hermano? ¿Por qué? ¿Por qué despreciarlo a nuestro hermano? ¿Por qué? Y nuestro Señor Jesucristo recomendó Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano o contra su hermana será sometido a juicio. Así es, queridos amigos, Dios nos recomienda las cosas un poquito diferentes.
Por otro lado, lo ponemos a pensar, ¿cuáles son los causantes para el aborrecimiento? ¿Cuál es? Uno de los causantes, son varios, lo definen, los grandes personajes lo definen al aborrecimiento, más o menos un 7 puntos básicos, porque es más. Ellos definen, mayormente viene un aborrecimiento, uno, lo más resaltante es por envidia. Por envidia viene el aborrecimiento. ¿Por qué? Porque si una persona sabe y otro quiere hacer primar sus ideas y el otro está más informado en la vida, le vas a cambiar de forma de pensar. Porque está más informado, está más imbuido en el conocimiento. Lo que aflora acá es ya, lo que aflora es ya la soberbia, el orgullo. Entonces, pero no. Y al ver que lo supera, ya lo empieza a aborrecer. Dice una vez, para darnos una idea, cuenta una anécdota, que había un hombre que salía del puerto, iba a su casa y llevaba 2 baldes, uno descubierto, ahí llevaba cangrejos llevaba un balde descubierto y el otro tapado. Y tanto era la curiosidad de un joven que todos los días ya hacía la misma operación, y se acerca, le saluda, le dice, maestro, buenos días. Disculpe la curiosidad, yo quisiera saber por qué lleva usted en ese balde tapado. Ah, no, dice, llevó cangrejos. Pero ¿por qué lo tapa uno, lo tiene el otro destapado? No, lo que llevo destapado son cangrejos peruanos. Y estos de acá son cangrejos japoneses. ¿Cómo es eso? No entiendo. Dice, porque los peruanos es cuando un cangrejo está saliendo, el otro lo jala de la pata y no lo deja salir. Ah, por eso. Y el tapado, no, estos de acá son diferentes. Si un cangrejo está saliendo, el otro agarra de su pata, lo sigue jalando y salen como una soga y se van todos. Entonces, fíjese, ese es el punto. Cuando uno está subiendo, el otro lo jala de la pata. Entonces, a esto se llama de una tenaza, lo jala. Eso se llama, se llama envidia, se llama eso. Entonces, por esta causa lo empieza a aborrecer al otro, ya lo aborrece porque lo superó. Ya lo superó. De repente tienen el mismo ministerio, pero el otro lo superó y empieza la envidia. Por esa causa, siente la envidia porque el otro lo superó y no quiere que lo supere y va a ser como el cangrejo peruano. Está antes de ayudarle que salga, aflore, antes de felicitarle que siga avanzando, no, lo empieza a jalar de su patita para que no siga avanzando. Ese es el problema de uno y lo empieza a aborrecer ya. ¿Ah? Él es más famoso que yo. Le empieza a aborrecer porque lo superó. Eso surge en casi en los seres humanos surge esto. Porque el otro lo supera. ¿Cómo es posible que lo superó? Es igual materialmente, usted de repente se superó. ¿Cómo lo superó? De repente con algo, por algo está así. Antes de decir lo felicito, caramba, que este hombre ha hecho tanto esfuerzo, dejó muchas veces de comer para que sea así. O de repente otro se hizo profesional y otro no pudo. Empieza también los problemas, lo empieza a aborrecer. Ese es el problema que viene, se siente pues desplazado, es la palabra. Porque se siente desplazado, lo empieza a aborrecer al otro. Por eso dice en Eclesiastés 4:4, visto a sí mismo, dice el rey Salomón, que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Lo superó y lo empieza a envidiar. Y al envidiarlo, le empieza a aborrecer. Por eso dijo un sabio, la envidia es un sentimiento desagradable que surge cuando notamos que otra persona posee una cualidad, un bien o un trato inmerecidamente bueno que queríamos para nosotros,
Es una sensación plenamente humana que, sin embargo, nos genera malestar, nos genera desconfianza hacia los demás. Este es el problema de lo que estamos hablando, del aborrecimiento. Uno de ellos porque lo ha superado, o porque de repente dijo, bueno, pues eso era para mí y el otro lo tiene. Ya, bien, por eso empiezan los problemas. Como una vez dijo un personaje por ahí, ese cargo que le dieron a él, a mí me correspondía. ¿Pero por qué le dieron a él? Porque lo ha superado. Y como lo ha superado, la otra persona lo empieza a aborrecer ya. No, ese cargo me correspondía a mí. ¿Y por qué no te dieron? Porque el otro era más capaz que tú. Analizaron y era más capaz que tú. Pero tú, pensando que eres superior, como el otro le dieron, lo empiezas a aborrecer. Y ese es el punto de la envidia, y de la envidia viene el aborrecimiento. Por eso dicen los grandes pensadores, para comprender sobre este mensaje, basta con mirar a nuestro alrededor. Aquella persona que ha logrado desarrollarse personal o profesionalmente es mirado con desconfianza y recelo por parte de otros individuos. Las personas envidiosas no pueden soportar pensar que otros sujetos que han tenido más suerte o han alcanzado, han acortado éxitos superiores a ellos. No, se quedan movidos. ¿Cómo? Pero no supo pues el gran esfuerzo que hizo. Nosotros miramos cómo surgió, pero no veremos cómo surgió esa persona. No miramos que muchas veces se prohibió de comer. Y no sabemos también, de repente se superó pues con un montón de préstamos, qué sé yo, no sabemos eso. Pero se superó y hay que admirarlo. Y es para eso surge mucho sufrimiento, para que una persona tenga éxito, se necesita mucha entrega, mucha privacidad de muchas cosas, porque se supera, mucho trabajo. Trabaja de repente, duerme 2 horas, 3 horas, porque quiere superarse, y eso es bueno. Y en la parte espiritual, el apóstol Pablo lo llama buscar la excelencia. Si uno tiene un don maravilloso, debes buscar la excelencia, lo mejor debe ser, en su especialidad. Y para que sea lo mejor, no se consigue pues durmiendo, no se consigue con los brazos cruzados, se consigue mediante esfuerzo, mediante constancia, dedicación, entreguismo, así se consigue. Pero para otros, que lo superó, ya se siente envidia, lo empieza a aborrecer y luego empieza a hablar mal también de él, ya por último. Ese es el problema del aborrecimiento que estamos hablando. Como dijo Wilson Stevens, en cuanto el hombre abandona la envidia, cuando ya la persona abandona la envidia, empieza a prepararse para entrar en el camino de la dicha. Entonces la base es esto. Cuando nosotros empezamos a abandonar esa envidia, empezamos a abandonar y a valorar a la persona como es, entonces empieza la dicha para nosotros. Otro punto es que considera que otros tienen lo que le corresponde. Considera de que otros tienen lo que le corresponde, pensando que era para mí, ¿por qué le tenía que dar a él? Ese es otro punto que viene a ser una de las causales para aborrecer a otra persona, ¿no? Como le dije anteriormente, ese cargo que le dieron a él, a mí me correspondía. ¿Pero por qué le dieron a él ese cargo? Porque era más capaz que tú. Era más capaz que tú. Por eso le dieron ese cargo. Es como una vez recuerdo a un joven, habían varios jóvenes, y a uno le decían, haz tal cosa, haz tal cosa, haz tal cosa. Entonces llegó un momento que él se sintió incómodo. Y dijo, pero ¿por qué solamente me tiene que mandar a mí? Me pregunta a mí, ¿no? Me dice, ¿por qué solamente me tiene que mandar a mí? ¿Por qué no lo mandan a los otros? A ti te envían, te encomiendan un trabajo porque tú eres capaz. Porque si fueras un inútil, nadie te pasa la voz. Eres capaz, eres un hombre que sabes hacer tu trabajo, por eso te mandan a hacer a ti. Si no fueras un inútil, nadie te pasa la voz. Entonces él entendió y empezó a hacer su trabajo.
Entonces, otro, por ejemplo, otro de los causales para hacer ese aborrecimiento, cuando se siente despreciado por algo. Entonces lo despreciaron por algo, tan despreciado por acá, por allá, entonces empieza a aborrecer. ¿Cómo es posible que me haya de a mí despreciado? No, entonces lo aborreces ahora a él, por haberte despreciado. Como nosotros a veces, muchas veces no entendemos un poco el libro sagrado, no entendemos los propósitos de Dios y nos sentimos mal y le empezamos a aborrecer a esa persona. Entonces eso no está bien. ¿Ah? A veces uno viene a un aborrecimiento por la ausencia de algún ser querido, se fue porque el otro tuvo la culpa, y no sé, tú tuviste la culpa, por eso se fue y lo empezó a aborrecer. Pero no sabemos el causal, ¿por qué se fue? Y otra cosa, tampoco nosotros somos los jueces para determinar de tal cosa, ¿por qué? Entonces, amigo, no está bien eso. ¿Ah? A veces también hay un sentimiento de superioridad, ¿no? Pues nosotros somos superiores, pues, lo aborrece porque el otro se cree, pues, como dicen el dicho, se cree lo mejor de todo. Entonces, eso. Otro, por ejemplo, viene uno de los puntos a el hoyo de entorno en el cual se crece. A veces uno empezamos a aborrecer a los demás, depende en el entorno donde nosotros crecemos. De repente son gente que solamente busca la violencia, gente que le gusta odiar, gente, y crecemos en ese mundo, nos convertimos igual. Por eso dice, si te juntas con lobos, aprendes a aullar. O de repente, pues ha sufrido humillaciones, por alguna cosa lo humillaron, entonces lo empieza a aborrecer. De repente hubo acoso o maltrato físico, psicológico, lo aborrecemos de esa persona. Sensación de imponencia, son varios factores que uno empieza a aborrecer. Pero el problema es cómo evitar esto. ¿Cómo tenemos que evitar? Humanamente es difícil. Tenemos que poner bastante voluntad humanamente. Tenemos que poner bastante de nuestra parte para superar. Pero si es un hijo de Dios, para él es más sencillo. No es difícil. ¿Cuál sería nuestro proceder si somos religiosos, somos creyentes, practicamos una doctrina? Para nosotros es más sencillo. ¿Cómo que más sencillo? Hermano santo, estás mal tú. ¿Por qué digo que es más sencillo? Porque buscamos el apoyo de Dios ahora. Porque el que cambia la mente del hombre, el que transforma, es Dios al hombre, no el hombre que lo transforma la mente del hombre. No, Dios nos transforma. Si vemos en nuestra conducta de hombres rudos a hombres entendidos, de hombres torpes a hombres entendidos, ¿cómo nos transforma? De hombres iracundos a hombres pacíficos. ¿Transforma o no transforma? Transforma. De hombres de repente metidos en el vicio, de algún vicio que afecta a su cuerpo, a los demás, dejó de practicar ese vicio. ¿Quién transforma entonces? Entonces vamos por ese lado. Y para que no transforme, porque somos utilizados por espíritus negativos, por fuerzas negativas, somos nosotros manipulados, porque es igual que tengo acá un vaso, puedo verter agua pura, o como también puedo verter agua con veneno, y el vaso se presta para ambos lados. Se presta para que podamos llenar con agua pura, o podemos llenar con agua con veneno, y el vaso se presta. Y nosotros somos iguales, parecidos. Nos prestamos para lo malo, nos utiliza lo malo, y nos prestamos también para lo bueno, nos utiliza Dios. Pero más nos prestamos para lo malo como seres pensantes. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder acá? Como hijos de Dios, hablemos ahora, ¿ya?
como hijo de Dios, nuestro proceder sería diferente. ¿Cómo? Como yo no puedo contra los pensamientos negativos que tengo, por eso dice, muchos pensamientos pueden dar vueltas sobre tu cabeza, el problema es cuando lo dejas que engendre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me vino, digamos, ese pensamiento de aborrecimiento a mi hermano. Primero tengo que ver que mi hermano, para que me aborrezca, fue utilizado por el espíritu malo de aborrecimiento, o sea, de moverme el piso a mí, fue él utilizado como un instrumento. Igual, un ejemplo, vemos la historia de Judas. Judas, imagínense, lo vendió a su maestro. ¿Qué pasaba a los demás discípulos? Tenían que odiarlo a él, pero no lo odiaron. O por lo menos nuestro Mesías tenía que odiarlo a Judas porque lo traicionó. Humanamente, odiar. Pero espiritualmente tenía que cumplirse el propósito de Dios, porque si no habría traición, no sería cumplimiento lo que estaba trazado. Ese es el punto, porque somos utilizados por fuerzas negativas. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder ahora? Dice Pablo en Romanos 10:13, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora viene la parte espiritual. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Yo invoco. ¿Qué es la palabra invocar? Nos vamos al diccionario de la lengua hispana. Encontramos algo interesante, que invocar significa pedir auxilio cuando uno está en peligro. ¿Cómo se entiende ese pedir el auxilio cuando estás en peligro? Ejemplo tenemos del apóstol Pedro. Cuando su maestro, en la vigilia del canto del gallo, vino todo de blanco, pensaron que era un fantasma, se asustaron todos porque estaba en alta mar, pero tanto miedo porque solamente veían agua y cielo, y ver a oscuras, ver pues a uno, empezaron a temblar de miedo, y le dice, no tenga miedo, yo soy su maestro. Entonces, para salir de la duda, Pedro dijo, maestro, si tú eres, dime que venga también caminando sobre las aguas como tú. Y le dijo, ven. Y empezó a caminar sobre las aguas. En eso vino una tempestad, que sí, se levantó una ola gigante en alta mar, que le entró tanto miedo que empezó a hundirse, perdió, no había piso, empezó a hundirse. ¿Usted sabe la sensación que uno siente cuando uno no sabe nadar? La sensación, ver la muerte de cerca. Entonces, él vio la muerte de cerca y dijo, Señor, sálvame. Eso significa invocar cuando estás en peligro. Veo que acá este espíritu de aborrecimiento está en mí, que estoy aborreciendo a mi hermano, lo aborrezco. Entonces tengo que pedir a Dios que reprenda ese espíritu de aborrecimiento. Porque si yo practico las cosas de Dios, no tengo por qué estar en ese plan. Entonces pido apoyo de parte de Dios. Pido al apoyo de Dios. Entonces Él decir, Señor, no permitas que este espíritu de aborrecimiento me utilice, como luego me bote como pañal de criatura. No permitas. Le pides de corazón lo más profundo y ese mal pensamiento se desapareció. ¿Y cuál sería tu proceder como religioso si eres israelita? En Eclesiástico 35, 1, 2 y 3 hasta el 7, ahí te va a esclarecer que debes presentar flor de harina en agradecimiento porque Dios te escuchó. Ese es el procedimiento. Ese es uno de los puntos que estamos hablando, cómo salir de encima, cómo sacar ese mal pensamiento, ese aborrecimiento que me enferme el alma y enfermo a los demás, porque se envenena, porque como lo aborrezco empiezo a difamarlo por acá, lo difamo por allá, pensando que le estoy haciendo daño. No, lo estoy haciendo famoso.
pero para mí lo estoy haciendo daño. Y mentira, lo estoy haciendo famoso. Lo estoy haciendo famoso. Por eso dicen las palabras célebres, para aquel que no tiene problemas, pero lo aborrece, él dice así, no malgastes, como dijo Marty, no malgastes tu energía y tu tiempo en contestar un insulto, deja a los perros ladrar, señal que estamos avanzando. O como dijo Miguel de Cervantes Saavedra, príncipe de los ingenios españoles, en su obra Don Quijote, Sancho, los perros no están ladrando, es señal que estamos avanzando. Entonces, están pensando que estamos haciendo un daño, lo estamos aborreciendo a él, pensando hacer un daño, no. Él se siente feliz porque entendió, dijo, deja que los perros sigan ladrando porque es señal que estamos avanzando. Lo están haciendo más famoso. Entonces, para no vivir con esa amargura dentro de mí, con esa irritación, con esa mal proceder contra mi hermano, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir a Dios que me saque ese espíritu de aborrecimiento, ese espíritu de lo detesto, lo odio o lo desprecio, mi hermano. Y listo, que empiece a reinar el bien. Así es, hermano. Porque está escrito, aun si yo es mi enemigo, debo amarlo, no tengo por qué odiarlo, porque dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo, Lucas 6, 27, 28, mas a vosotros que los oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por aquellos que los calumnian. Esa es la forma. Porque si yo como religioso digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso. Porque el que ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Dios. El que ama a Dios debe amar también a su hermano, como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.